a trabajar lo más cercano a las empresas, vamos a potenciar nuestro modelo de empresarios que tenemos alrededor de las 3 comarcas y además nos lo está pidiendo también lo que es el empresario que está a pie en las 3 zonas. Eso nace con esa pregunta y la respuesta pues es un poco, vamos a buscar un modelo que esté lo más próximo a las empresas, que pensamos que es el nuestro, porque evidentemente vas por la calle y al mismo empresario pues te para, es un poco como la política municipal, ¿vale? Pero teniendo claro que aquí hay un know-how en esas 3 comarcas, que yo diría que, pues igual como podríamos hablar de turismo, que Benidorm lleva la bandera del turismo y hay mucho más turismo en toda España, sí que aquí hay un know-how de industria y las 3 comarcas tienen una similitud muy fuerte, muy potente, para que no se pierda esta industria que es la que va a recuperar el empleo. Aquí no tenemos playa, aquí no tenemos mar, aunque estemos cerca, y eso no se debe perder si queremos recuperar el empleo. Hablaba de ese bagaje, Rafa, esa historia, esa tradición que tenemos industrial en las 3 comarcas. ¿Son 3 comarcas? ¿Son diferentes? ¿Se pueden cohesionar? Sí, yo creo que se ha dado también otra cosa muy importante en esta plataforma, y es que a veces no tienes que tener solamente la sinergia junta, sino tienen que estar las personas adecuadas. Yo conozco bastante, porque tengo muchos amigos en Alcoy y como no también en IBI, y en este momento se han dado una simbiosis de parecer en las personas que estamos a la frente de las patronales con nuestros defectos, ¿no? Y nuestras virtudes, y eso es importante. Empezamos porque yo creo que en este momento la forma de afrontar los temas es, tienes que tener a la persona, al equipo. Yo creo que se tiene en las 3 comarcas. En segundo lugar, yo estoy cansado de ver cómo directivos, ingenieros de la Escuela Politécnica de Alcoy han trabajado en IBI, vivían en IBI, vivían en Alcoy, son de un teniente, vivían en Albaida, es decir, una sinergia permanente. Estamos al lado. Yo creo que claro que se da mucha, y luego si vamos al tipo de industria, aquí sabemos hacer todo el proceso industrial desde lo que entra la materia prima hasta que sale el producto final. Y ahí interviene una cantidad, eso da una cantidad de saber hacer en el mundo industrial, que es cómo entra la materia prima, de dónde la compras, cómo la transformas, cómo después haces la marca, el diseño, cómo lo vendes, cómo lo internacionalizas. Yo siempre digo que las 3 comarcas hemos salido a vender al mundo sin saber inglés, sin saber francés, cosa que ahora, gracias a Dios, lo saben todos los jóvenes, ¿no? Y sin saber idiomas. Eso no se puede perder. No sé si comparten nuestros también tertulianos, Pablo, Soledad. Somos más industriales tradicionalmente que a lo mejor de servicios o de turismo, Soledad. Eso nos une, ¿no? Pues efectivamente, tal como estaba diciendo Rafa Pla, eso es lo que queremos nosotros poner en valor con esta plataforma. Es el conocimiento industrial que tienen estas 3 comarcas. Comarcas que históricamente eran comarcas sectoriales, como pueda ser el textil en IBI, el textil en Alcoy, el juguete en IBI, que afortunadamente han sabido diversificar y generar, aprovechando los conocimientos que se tenían precisamente aprendidos en esos sectores, han sabido aprovecharlos para diversificar, y afortunadamente en lo que se parecen estas 3 comarcas es precisamente en la capacidad que han tenido de saber llevar sus empresas hacia otros caminos distintos a los que históricamente en los que se venían apoyando. Yo creo que la plataforma era muy necesaria, y sobre todo por acercar al máximo posible las asociaciones a las pequeñas y medianas empresas. Sabéis que el tejido industrial nuestro está basado precisamente en eso, en pymes y en micropymes, que son las que al final están generando la gran mayoría de la economía, no solo en estas comarcas ni en nuestra provincia, sino en todo el país. Sí que me gustaría destacar que la plataforma es una plataforma que se ha creado sin estructura ninguna, es decir, que estamos aprovechando la capacidad que tiene cada una de las asociaciones que la componemos. Como ha dicho muy bien Rafa, somos las personas las que de verdad estamos poniendo nuestro interés en acercarnos al máximo a las pequeñas y medianas empresas, porque yo creo que hoy las grandes estructuras no se acercan lo suficiente a la realidad
empresarial y, por supuesto, a la realidad industrial. La plataforma que está integrada, por tanto, por 3 asociaciones, 3 patronales, que son las que representan a cada una de estas 3 comarcas. Repetimos que son IBIAE, FEDAC por la parte del Alcoyá Comtat y Coeval, que representa lógicamente toda la Val d'Albaida, territorio lógicamente industrialmente muy importante. Y aunque vienen de sectores diferentes, ¿no? Pero eso es posible aunarlo. Es que yo, como te he dicho antes, lo que he intentado explicar al principio es precisamente eso. Ya los sectores como tales, yo creo que poco a poco han ido desapareciendo, entre otras razones porque no hemos tenido más remedio. Es decir, había que diversificar si queríamos sobrevivir. Por lo tanto, esa diversificación es lo que todavía nos ha ayudado más a que nos unamos más, ¿no? Porque yo creo que prácticamente los problemas, las inquietudes son exactamente iguales en las 3 comarcas. Pablo, ¿cuáles son esas inquietudes, esos objetivos que se marca esta plataforma a conseguir? Sí, un poco en hilo de lo que estaba comentando tanto Soledad como Rafa. Es decir, nosotros muy a pesar por el poco apoyo que se ha tenido en diferentes instituciones como las administraciones, etcétera, somos comarcas industriales y como tales sí que tenemos ese punto en común. Es decir, Soledad estaba comentando que hablar de temas sectoriales pues ya es un poco diferente, ¿no? Es decir, lo que sí que tenemos en común es esos sentimientos o esas inquietudes de que no podemos decir que las comarcas puedan basar su economía en otros sectores que no sean los industriales. Sectores me refiero a sector terciario, por ejemplo, servicios. Estamos, como ya he comentado en muchas ocasiones, sí que estamos contemplando un peligroso proceso de terciarización, ¿no? de nuestro tejido empresarial, del cual, bueno, puede servir de apoyo, pero no se puede basar toda nuestro, podemos decir, PIB económico en el sector servicio. Y digo muy a pesar de poco apoyo, y por eso ha sido una de las cosas que nos ha hecho llevar el crear esta plataforma, en la cual, pues bueno, unir, ¿no? Hacer una sinergia, tener fuerza, ¿no? a las diferentes inquietudes o los diferentes objetivos que desde la plataforma nos marcamos, ¿no? Por ejemplo, el objetivo principal, ¿no? Podemos decir, es el volver a poner el peso de la industria en nuestras comarcas en el que tiene que estar, ¿no? Que no es menos o no debe de ser menos que el 20% de nuestro tejido económico. A partir de ahí, como objetivo estratégico, sí que nosotros nos marcamos mensualmente una serie de, unas reuniones de las cuales pues nos marcamos ya objetivos más precisos, no más operativos, ¿no? El primero que creamos, pues lógicamente, si queremos llegar a un 20% de peso de la industria, tenemos que saber dónde estamos, tenemos que saber qué porcentaje de industria hay sobre nuestro tejido económico, qué tipo de industria hay, qué tipo de formación se requiere para la industria. Y de esta manera fue por el cual solicitamos a la Universidad de Valencia un estudio sobre se llama el DNI industrial, ¿no? Sobre las capacidades industriales que tienen las diferentes comarcas, para a partir de ahí estudiar este DNI industrial, poder ir a las administraciones o a los foros donde sean oportunos para, por una parte, explicar el peso que tiene la industria, que por desgracia no será el que nosotros queremos, pero bueno, tiene aún un componente bastante importante, y pedir los apoyos y pedir todo lo que necesita para, en un primer lugar, dejar de romper o destruir tejido industrial, y por otra parte crear un tejido industrial que debe de ser, entendemos nosotros, del siglo XXI, ¿no? Es decir, sí que tiene que haber una reconversión importante en cuanto a, sobre todo en cultura, de nuestras empresas industriales, porque lógicamente no podemos aplicar los mismos métodos que hace 40 años. Pero hay algo que son cosas
comunes, ¿no? Hay una serie de factores que son imprescindibles para poder generar industria, ¿no? Por ejemplo, el tema de la financiación, que es otro de los objetivos que nos marcamos. Todos hablan que no existe financiación. Ahora se empieza a ver que, bueno, las entidades financieras quieren volver otra vez a prestar esa financiación que tanto hace falta a las empresas, pero ¿en qué condiciones? Sí que salimos hace poco en prensa en la cual reclamamos o reivindicábamos de que las condiciones de los recursos financieros que son tan necesarios tienen que ser lógicas, tienen que ser de alguna forma asumibles para las empresas. No podemos estar hablando de que el precio del dinero está a un 0,25 y que los recursos financieros que las entidades dan a las empresas dan, ojo, en unas condiciones muy duras. Es decir, en alguna época de hace ya algún tiempo la simple actividad de la empresa era suficiente garantía como para que esas herramientas financieras fueran necesarias para la empresa, y ahora no. Ahora, como sabemos, pues piden muchas más cosas, ¿no? Pero luego otra cosa es ¿con qué precio? Es decir, si nosotros, las empresas industriales, tenemos que ser competitivas, tenemos que dar productos y servicios a precios competitivos, igual tienen que ser las entidades financieras. Es decir, tienen que dar los recursos financieros para unos precios competitivos, para que las empresas no vean mermadas sus cuentas de resultados por los precios o los costes tan altos financieros, ¿no? Tienen que ser algo que pensemos nosotros que sea más competitivo que las actuales, ¿no? Y a partir de ahí nos marcamos como objetivo también que cada reunión que hagamos, ¿no? Trataremos los temas que consideramos, ¿no? Consideramos porque así nos lo hacen llegar los empresarios, ¿no? En cada una de las asociaciones. ¿Cuáles son aquellos temas que afectan directamente a las empresas y reivindicar posibles acciones de mejora o posibles soluciones a estos problemas? ¿Ese estudio cuándo está previsto finalice? Sobre septiembre. Esperemos que estará finalizado. Esperando a que llegue a ver qué resultados y cuáles son esos puntos débiles a los cuales hay que cubrir, hay que atacar y para poder sacar adelante. Rafa, hablaba Pablo de financiación. Estos días hemos oído también al conseller anunciando un plan para el sector textil, para reintroducir trabajadores. Vienen ayudas de Europa. ¿Es ahí a donde tenemos que mirar? Lo comentaba también en su... Sí, hay que ser conscientes que el sistema financiero está ahora muy controlado por Europa. Por eso yo cuando he empezado a hablar he dicho que no podemos pensar ni en clave local solo, pero ni tampoco en clave europea solo. Es decir, en este momento yo creo que hay unas reformas fiscales y económicas que deberían ser cuanto antes, y ahí tenemos que decir nosotros, los empresarios, los de a pie, lo que queremos. No pueden decidir solamente eso, ni Valencia ni Madrid. Y por eso una de las cosas que pide la plataforma es poder estar en los sitios de decisión para hacer propuestas y que se nos escuche, y si les convencemos, que las tengan en cuenta. Por lo tanto, yo creo que esas ayudas son importantes. El sector textil en estas dos comarcas, en concreto más que en Ibi, porque ha tenido juguete, pero ha sido similarmente el tema del proceso. Es decir, ha sufrido mucho, hay que recolocar, y estoy viendo mucha gente con una edad que ha estado 20 y 30 años delante de unos telares, y ahora esa persona, reconducirla, recolocar en un sitio es muy difícil. Es verdad que hay que hacer las cosas bien, debemos todos de esforzarnos, nadie es perfecto. Es decir, creo que la capacidad de reacción y de reflexión, de decir, vamos a mejorar las cosas, es decir, tengo un problema, ¿cómo lo soluciono? Pero rectifico, eso tiene que estar en la mente de cualquier ciudadano hoy en día. Entonces, yo en eso sí que coincido que las políticas europeas van a ser muy importantes. Y mirar también a otros países, fijarnos, porque Ibi, por ejemplo, también en eso lo tiene muy claro, la venta al exterior, en buscar mercados exteriores, no solo quedarse en esta zona, ¿no? Bueno, Ibi es que históricamente Ibi lleva muchísimos años sacando sus productos al exterior, en Europa y en el resto del mundo. Evidentemente gracias al sector del juguete. Los jugueteros fueron los primeros exportadores desde hace muchísimos años. Curiosamente, bueno, pues el sector del juguete sufre en los años 80, primero de los 80, una crisis sin precedentes.
en ese sector. IBI tiene que diversificar, pero afortunadamente la gran ventaja que nos hemos encontrado, no solo en IBI, sino en toda la comarca de la Folla de Castalla, es que el aprendizaje que ya tenía, el saber hacer y el conocimiento que ya teníamos que traíamos del sector del juguete, pues eso nos ha permitido tener un poco más claro qué es lo que había que hacer, sobre todo ante esta crisis que desgraciadamente, a pesar de que ya empezamos a tener indicadores que parece ser que estamos saliendo de ella, pero que todavía seguimos sufriendo. En IBI se ha exportado siempre de tradición, y porque además el tipo de producto que se fabrica es tan diversificado que eso permite introducirlo en muchas zonas del mundo. Sí que es cierto que algunos sectores que tradicionalmente no exportaban, pues no han tenido más remedio, forzados por la situación económica en la que nos encontramos, que tener que salir lógicamente también a vender fuera. Pero bueno, eso yo creo que es algo que estamos obligados a hacer, puesto que sabemos que en España pues el consumo interno está prácticamente parado. Entonces las empresas, si quieren sobrevivir, pasan necesariamente por tener que abrir nuevos mercados fuera. Y me refiero también al caso de las multinacionales que hemos conocido de IBI, que es el caso de SmartFit Kappa y otras empresas que se han fijado en la zona. ¿Eso también es objetivo de la plataforma? Estos grandes empresas internacionales que puedan aportar pues también su apoyo. Pablo, ¿cómo lo ve? Claro, es decir, objetivo tiene que ser lógicamente el generar industria y por tanto el generar empleo. Es decir, ¿cómo puede venir? Bien puede venir por empresas locales o bien pueden venir por empresas multinacionales que quieran en su país deslocalizarse y venir aquí a nuestras comarcas a montar una empresa y que genere lógicamente trabajo y que genere al final economía para nuestras comarcas. Eso es importantísimo, ¿no? De todas formas, sí que me gustaría remarcar una cosita también importante, ¿no? Es decir, lógicamente la única salida o de las pocas salidas que tienen ahora nuestras empresas es la exportación. La exportación sabemos que aparte de históricamente sí que en las diferentes comarcas han habido una tradición de exportación. Sabemos que es muy costoso por varios temas, ¿no? Es decir, una red de distribución es costosísima, es muy cara. Sí que se pueden utilizar elementos de sinergias, unión de diferentes empresas para poder salir al exterior. Pero bueno, es una opción. Lo que no tenemos que dejar nunca de un lado es la demanda interna. Es decir, aquí hay tres patas, podemos decir, ¿no? que se sustenta un poco la economía, ¿no? El primero, lógicamente, la inversión pública. La inversión pública hemos visto pues que por desgracia están acometiendo una serie de acciones para recortar el déficit y está casi completamente paralizada. La demanda interna, inversión privada en cuanto a nivel nacional, ¿no? Y luego la exportación. Es decir, nosotros no tenemos que basar, nosotros me refiero como país y por tanto como comarcas, no se debe basar única y exclusivamente en la exportación. Debemos de reivindicar que se tomen las acciones oportunas para que vuelva otra vez a generarse la confianza necesaria dentro del mercado nacional para que la demanda interna vuelva a adquirir por lo menos unos valores positivos, ¿no? O sea, relativos con estos años anteriores. Es decir, que empiece ya una alza al positivo en demanda interna. Igual también se le tiene que reclamar a las administraciones, tanto locales como en menos medida, ¿no? Como autonómicas, como estatales, incluso, como comentaba Rafa, a nivel europeo, que se tiene que invertir, se tienen que, por un lado, lógicamente regularizar los problemas que han llevado a ciertos despilfarros y demás, pero se tiene que invertir porque es un pie, una pata importante para la recuperación económica, la inversión pública. Lo que
creo yo es que no nos tenemos que confundir, es decir, nosotros tenemos que lógicamente salvaguardar nuestras empresas, los trabajos que ellas, los puestos de trabajo que ellas generan, pero debemos reivindicar también las otras dos cosas, es decir, vale, vamos a exportar porque necesitamos exportar, pero ustedes lo que tienen que hacer es promover la confianza y promover las inversiones privadas y la demanda interna de nuestro país, porque es importante. Lógicamente, si una empresa industrial realiza un producto o un servicio, y eso es básico, es mucho más económico y por lo tanto puede llegar a ser algo más rentable el colocarlo en un sector nacional que en un sector extranjero, ¿no? Entonces, esa reivindicación tiene que estar, preciso tiene que estar. Rafa. Yo, Lucía, me perdonas un segundo, Rafa. Yo, sobre la pregunta que has hecho sobre la avenida que se instalen multinacionales en nuestros territorios, primero me gustaría decir que las 3 comarcas son territorios muy atractivos para que grandes multinacionales puedan venir a instalarse. Pero, abundando un poco en lo que estaba diciendo Pablo, para eso se les tiene que dar las condiciones necesarias para que vengan a instalarse. Con esto lo que quiero decir es que quizá deberíamos reivindicar menos todo el tema de subvenciones, el tema de que también, pues sabiendo la situación como está el país, que también, es decir, cuando existen bienvenidas son, pero que yo creo que en el fondo el empresario lo que está pidiendo es que le está pidiendo a los políticos son unas líneas de actuación claras. No podemos decir lo que queremos es captar capital extranjero, que empresas de fuera vengan a instalarse, cuando resulta que no tenemos terreno industrial, que tenemos falta de suministro eléctrico, que las condiciones de los polígonos industriales pues resulta que no son las idóneas. Eso es lo que nosotros le pedimos a nuestros políticos. Es decir, si nosotros queremos que empresas multinacionales vengan a instalarse en España, tiene que ser con unas condiciones, lógicamente, que permitan el desarrollo de esas empresas dentro de nuestro territorio. Yo creo que las 3 comarcas están perfectamente preparadas por temas de comunicaciones, por situación estratégica, cerca del puerto, cerca de los aeropuertos, etcétera, etcétera, con grandes autovías, muy buenas vías de comunicación, son idóneas, pero para eso sí que deberíamos de pedirle a los políticos, bueno, pues que no se pueden tener años y años esperando generar un plan de suelo industrial, no podemos estar esperando años como por ejemplo está pasando en nuestra comarca, en la Folla de Castalla, la falta de suministro eléctrico que tenemos, no podemos estar años esperando que se construya una nueva central eléctrica, porque entonces las empresas no vendrán. Por eso me refería yo antes que por supuesto que el empresariado necesita ayuda ahora más que nunca, pero la ayuda no solo se demanda una ayuda económica, y quizá es la última que se demanda. Lo que nosotros realmente demandamos son condiciones para que nuestras empresas puedan funcionar. Como ha dicho Rafa al principio, son unos territorios en que cualquier empresa que venga y se instale aquí, desde la idea hasta la puesta en la puerta del cliente, todo se puede generar en cualquiera de las 3 comarcas, desde la maquetación, desde el proyecto, cualquier cosa. Una empresa puede producir un componente, pero resulta que 2 naves más para allá está otra que puede producir el otro componente, y al final en un radio muy pequeñito, ¿vale?, podemos conseguir cualquier idea que cualquier persona quiera fabricar en estos territorios. Eso sí que me gustaría a mí reivindicar desde aquí, que quizá esas son las demandas que nosotros realmente les pedimos a nuestros políticos. Se ha fijado la temporalización, los objetivos, ese plan que se ha encargado a la universidad. Rafa, ¿cuál es la próxima puerta a llamar? Me refiero en cuanto a acciones concretas para que esta plataforma se mantenga viva.
Sí, yo creo que en estos momentos lo que pretendemos es hacer las cosas sencillas, ¿no? Porque yo creo que es el momento de hacerlas más claras. Una es, nosotros vamos a tener esa información no va a distar mucho de lo que tenemos, pero sí que va a estar de una forma ordenada y científicamente analizada. En segundo lugar, presentarla a los diferentes grupos políticos, fuerzas sociales, económicas, principalmente los políticos, porque en este momento se está legislando, hace falta una legislación de la reindustrialización. Hace falta una legislación. ¿Por qué? Porque está claro, una vez se legisla, si legislas de una forma, luego ya te puede salir la normativa diciendo es que esto no se puede hacer, es que consensúe conmigo las normativas. Los políticos están para sacar leyes, pero deben sacarlas consensuándolas con los agentes sociales, ¿no? Esa es la segunda. Tercer paso, muy importante para mí, va a ser el que seamos capaces de entrar en una dinámica, los empresarios, por eso digo, todos tenemos deberes. Yo no quiero aquí decir que los peores son unos y los mejores son otros. No, es decir, ¿cuáles son nuestros deberes? Nuestros deberes, empezar a saber que son momentos de cooperar, ¿no? Yo cuando desarrollamos el tema comarcal, territorial, es decir, los recursos son los que hay. No podemos en todas las zonas o en todos los pueblos pedir un polígono industrial, que vaya una multinacional, porque no va a venir. Ahora, yo sí que estoy convencido que si las tres comarcas pensamos que es bueno que venga una multinacional y buscamos el mejor sitio entre las tres comarcas para que venga, seguro que le va a dar empleo a gente de Ibi, de Alcoy y de Onteniente, o de la Vall del Valle. Y en ese mensaje es en el que hay que pensar. Ese tiempo donde antes se pensaba que todos debíamos tener un polígono industrial, todos teníamos que tener una piscina cubierta, eso ha pasado. Y eso también tenemos parte de culpa a los ciudadanos, que hemos exigido a los políticos, y los políticos, pues como hay que contentar, vamos a hacerlo. Pues bien, es un error, vamos a rectificar a partir de ahora. Hay que planificar la política industrial. Y luego, sobre todo, nosotros tenemos que esforzarnos por tener voz en los sitios donde se va a redactar y decidir. En estos momentos en la Comunidad Valenciana se está trabajando en una comisión todo lo que va a ser la política de reindustrialización o de industrialización. Ahí van a ver todos los fondos que van a venir de Europa. Son muchos y bastantes, y se han dicho por ahí, no hace falta que lo recuerde yo. Bueno, vamos a racionalizarlos. Esto es como una casa, y yo entiendo también a los políticos. Ellos tienen un presupuesto y no pueden decir a todos que sí, porque si dicen a todos que sí, una cosa, o mienten o lo están haciendo mal. Y yo no les puedo obligar a que me digan a todos que sí. Yo tengo que aceptar que me digan de vez en cuando que esto no, pero yo quiero negociar. Con ese mensaje de la unión hace la fuerza y otra similitud que se me ocurre, hemos dejado las fiestas atrás y eso también nos une, ¿no? Son unas comarcas que comparten esa celebración, que puede ser que tenga también punto de vista industrial en esa organización. No sé si lo compartís, será simplemente pues por finalizar esta tertulia. Pablo, Soledad, Rafa. Bueno, pues en lo que estabas comentando, sí. Pues claro, lógicamente, tanto a nivel industrial como la idiosincrasia propia de las comarcas, pues tiene unas similitudes muy pues bastante importantes, ¿no? Es decir, en lo que estabas comentando en fiesta se genera una serie una economía de diseño, como estaba comentando Sole, se tiene una idea, se diseña, se fabrica y se pone en puesta en punto en las fiestas. Estoy hablando, por ejemplo, de los trajes. Entonces, como y a la hora también de celebrarlas, ¿no? Porque son comarcas industriales que encima también comparten esa manera también de pasar su tiempo de ocio y su tiempo libre, ¿no? Vale, celebrarlas también, lógicamente, a todos nos gusta el poder disfrutar de nuestras fiestas locales, ¿no? Yo creo que tanto Sole como Rafa, y ahora ya os doy la palabra, igual que nosotros hemos disfrutado en estas fiestas, lo propio lo harán en septiembre Sole en las de Ibi, en agosto Rafa en las de Onteniente, ¿no? Sí, yo pienso que no puede ser uno un buen empresario si no sabe ser feliz. Porque los problemas te van a venir sin llamarlos, ¿no? Pero eso se transmite también a la persona, ¿no? Yo creo que las fiestas son unos momentos que todos sabemos que es de diversión, de tener amistad, de transmitir felicidad. Entonces el mundo al final se basa en eso, de unos ratos buenos y otros malos. Al que no lo sepa compensar, pues difícil tendrá el equilibrio. Y que cuando acaban, otra vez a volver a trabajar como estamos aquí. Otra vez a trabajar, pero bueno, hay que aprovechar esos días para disfrutar al máximo y un poco no, lo que ha dicho Rafa, para ser feliz. De todas formas, las fiestas de moros y cristianos en tres territorios que parece que están, que históricamente parecía que estaban tan separados y que ahora están tan unidos.
es un punto más que nos une, que son las fiestas de... Sí. Tenemos muchísimas similitudes. O sea, cuando pasar, no sé, decidme cuál es el último pueblo antes de llegar a Onteniente. Bocairente, pues pasar la frontera de Bocairente y Onteniente, pues imaginaos eso, la diferencia que es. Llamar frontera a una línea que hay por ahí que no se sabe muy bien lo que es, pues no lo he tenido nunca muy claro. De todas maneras, las fiestas de moros y cristianos es lo que nos une, son nuestras tradiciones. No se puede querer a los territorios si no se quieren sus tradiciones, ¿no? Y yo me declaro festera, pero festera de toda la vida. Bueno, pues vamos a estar muy pendiente de esta plataforma por la reindustrialización territorial que se ha constituido recientemente y que engloba a las 3 patronales destacadas de las 3 comarcas de Alcoyà Comtat, Vall d'Albaida y Folla de Castalla. Soledad Gutiérrez, Pablo de Gracia, Rafa Pla, muchísimas gracias y muchísima suerte. Gracias a vosotros. 2 de la tarde,